Gracias, señora presidenta. Señor ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de su política internacional como instrumento de lucha contra el terrorismo yihadista? Muchas gracias. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señoría, ante una amenaza global como es el terrorismo yihadista hay que responder también con un conjunto global de medidas, y entre ellas la más importante es la colaboración internacional. Y en eso España está manteniendo relaciones fluidas y además continuas con todos los países de la Unión Europea y también con otros países extranjeros. Y sobre todo es fundamental la colaboración. Mire, 13 operaciones en los tres últimos años se han realizado con Marruecos, con un buen número de detenidos que se encuentran todos en prisión. Muchas gracias. Señor Sist, adelante. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, yo le preguntaba específicamente por la política internacional. La verdad es que no se encuentra hoy aquí presente el ministro de Asuntos Exteriores, se encuentra en la cumbre de la ONU, pero la pregunta iba de política internacional. Una política internacional antiyihadista por parte del Gobierno que solamente podemos calificar de errática, de equivocada y como mínimo de hipócrita. Y la verdad es que para muestra cómo se trató uno de los entornos más hostiles que existen en este momento y más favorecedores del terrorismo internacional, como es Irak, donde el tratamiento de la guerra provocó al final el nacimiento del autodenominado Estado Islámico, o qué decir de la crisis siria, donde la política internacional del Gobierno ha vagado prácticamente sin rumbo, sin ningún consenso en el marco europeo, donde países como Francia han impuesto su visión unilateral. Se ha dilapidado el capital que históricamente tenía España con su excelente relación con Siria para influir positivamente en la situación de aquel país, y se han cambiado por sanciones que no han contribuido más que al sufrimiento del pueblo sirio. La debilidad estratégica del Gobierno español en su política internacional llevó a calificar en el año 2012 al Gobierno de Mariano Rajoy a los grupos terroristas bajo el paraguas de Al-Qaeda como grupos extremistas, y así se hizo en una respuesta a una pregunta que dirigió entonces mi grupo parlamentario. O a favorecer la narrativa de estos grupos cuando, al condenar el atentado de la Universidad de Alepo en el año 2013, su Gobierno hablaba de partes en conflicto. La verdad es que no se trata de partes en conflicto, es una equidistancia semántica que es absolutamente inaceptable, que resulta funcional para los grupos terroristas que no son, señor ministro, ni rebeldes moderados ni grupos extremistas. ¿Y qué decir de las teocracias del Golfo, Arabia Saudí o Qatar, a las cuales han apadrinado, financiado e impulsado los grupos terroristas, como así ha dejado claro y absoluto este cruce mutuo de acusaciones que se vienen lanzando estos dos países desde el pasado mes de junio? Un informe de varias ONGs conocido recientemente habla de 650 millones de euros exportados por España desde el año 2015. La verdad es que la cifra se incrementaría posteriormente. Señor ministro, no son solo los volardos con lo que se lucha contra el terrorismo. Muchas gracias. Señor ministro. Gracias, presidenta. La política internacional de España en la lucha antiterrorista es una política comprometida, proactiva, pero sobre todo que cumple escrupulosamente con todo el derecho internacional y los derechos humanos. Así como también es verdad que lideramos una política antiterrorista por la experiencia que tenemos. Pero usted parece que se fija en otras cosas. La colaboración internacional es fundamental y lo hace el presidente del Gobierno en reuniones bilaterales y consejos de ministros de los presidentes, así como también en los sucesivos JAI y reuniones bilaterales. Pero usted ha preferido coger otro derrotero. En lugar de luchar con la ley, con la colaboración de los restantes países, usted ha pretendido guardar una relación entre la compraventa de armamentos entre los países y el material empleado por los terroristas yihadistas en los atentados, porque además le digo, no hay ninguna relación entre uno y otro. Y en segundo lugar, la insinuación que ha hecho me parece falsa, injusta y muy peligrosa, porque supone de alguna manera la existencia de atentados y, de algún modo, yo lo que creo que tenemos que tener muy claro que los únicos culpables son los terroristas. Por tanto, abandone la demagogia, porque recuerde que en los astilleros de Cádiz se fabrican corbetas precisamente para Arabia Saudí con el apoyo de su alcalde, el señor González, lo conoce, él es de Podemos, y no se puede criticar una cosa
y apoyar la misma dependiendo si se gobierna o no se gobierna. Hay que mantener la coherencia. Y, por último, le digo, hablando en la lucha antiterrorista, todos tenemos que estar unidos, pero parece que hay dos maneras de ver las cosas. Porque Arnaldo Otegi, ustedes lo llaman hombre de paz, y es utilizado como un símbolo, no sé muy bien de qué, y buscan hacerse fotografías. Para nosotros, las víctimas del terrorismo tienen mucho más valor y mucho más efecto que el que tiene Arnaldo Otegi como hombre de paz.